Hola, en este video vamos a ver una introducción a los conceptos básicos de React. React es una librería para construir interfaces de usuario. Es declarativa, está basada en componentes y es independiente del resto de las tecnologías que necesitamos desarrollar para hacer una aplicación web completa. ¿Cómo crear una aplicación? Existen diversas alternativas. En un video anterior vimos la recomendada para aprender React o para crear una aplicación simple, que es la Create React Apps, que es una forma de lograrla. Otra alternativa es utilizando Node.js para hacer rendering en el servidor. En general, una opción muy usada para esto es Nest.js, que es un framework que permite hacer esto. Y también se puede usar Gatsby para crear páginas web estáticas. Estas son tres opciones que están documentadas en la página oficial, y también existen otras opciones como para crear una librería o para integrar React en páginas existentes. Pero bueno, esas son varias opciones. En este video nos vamos a enfocar en la de Create React Apps, que es el video que ya vimos anteriormente, y vamos a partir de una aplicación con esa estructura. Bien. Y esta sería nuestra aplicación cáscara inicial, como tal cual viene, con un index, con una aplicación y un componente inicial, la carpeta public con el index para crear la aplicación en React, y podemos ejecutarla a partir de correr npm start, y eso nos va a correr nuestra aplicación y nos va a permitir verla en un navegador. Bien, ahí quedó corriendo en el puerto 3000 y ahora podemos ver acá nuestra aplicación, que es básicamente este app.js, que si yo puedo cambio automáticamente se refleja en la aplicación. Bien, ahora dijimos que React está basado en componentes. Los componentes son los que nos permiten dividir a la interfaz de usuario en partes independientes, reusables de código, y pensar en ellos de manera aislada. Un ejemplo más básico de componente es este que vemos acá, que define la clase saludo, que extiende al componente React y implementa la función que sí o sí tiene que implementar, que es la función render, que indica cómo dibujar dicho componente, y que en este caso devuelve simplemente el tag h1 con un hola mundo en React. Otro ejemplo de un componente es uno que anide más de un componente, y en este caso yo quiero, por ejemplo, un componente que me dibuje dos veces el mismo componente, pero no me los agrupe, sino que me lo devuelva como raíz. Entonces para eso tengo que usar el tag especial este que está acá, y esto me va a generar un componente que simplemente son estos dos componentes acá anidados. ¿Sí? Pero este es un caso más particular. Bien, veamos cómo podemos generar este componente y que aparezca en nuestra página aquí. Para eso tenemos que ir aquí y crear el componente nuevo, saludo.js. Yo en este caso voy a crear todos los componentes en raíz para este caso, pero uno puede estructurarlo como más le guste. Y yo copio acá el componente entero, y ven, fíjese que ya me va indicando ciertos errores. Me falta importar el framework. Para esto lo que tengo que hacer es simplemente importar React de la librería React, y acá ya esto deja de ser un error, y acá me está indicando que saludo no está siendo exportado. Entonces yo tengo que hacer un export default de saludo. Esto es necesario para que yo pueda poder utilizar este componente desde otro lado, y acá básicamente tengo un componente mínimo, ¿sí? Que yo ya puedo utilizar, y para poder verlo en mi aplicación tengo que ir al app.js y incorporarlo aquí. En este caso yo voy a borrar todo este contenido acá, y fíjense que ya se va modificando la página automáticamente a medida que lo vamos haciendo, e importamos saludo de saludo, ¿sí? Y lo usamos como un componente más
nuevo, definido, y automáticamente fíjense que ya aparece Hola Mundo en React, o sea que ya no solo definimos el primer componente, sino que además lo usamos aquí, fíjense como si fuera un tag HTML cualquiera, pero en este caso es saludo, ¿sí? Como está definido acá. Bien, ¿cómo seguimos? JSX. JSX es una extensión a JavaScript muy usada en React. Lo que permite es una manera elegante de usar componentes y elementos HTML mezclando JavaScript. Es aún mejor que un lenguaje de template porque básicamente tenés disponible JavaScript entero. Y los componentes de JSX permiten combinar lógica y markup, en particular cómo se manejan los eventos, cómo cambia el estado en el tiempo y cómo la información es preparada para ser visualizada. El ejemplo más básico es el que ya hemos visto, que es definir simplemente el H1 a la mundo o el mensaje que uno quiera, que es lo que ya estamos usando, pero también podemos, fíjense, incorporarle una variable. Acá yo defino una variable, en este caso una constante, y la agrego a mi JSX con las llaves, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo copiarme este ejemplito acá, ir a saludo, definir la constante nombre y acá utilizar un hola nombre y automáticamente esto se modifica y ya está mostrando Juan Pérez, ¿sí? Y así también, por ejemplo, si yo quiero usar un literal, tengo que poner comillas dobles, o si quisiera usar más de una línea, puedo usar el paréntesis, ¿sí? Para indicar que este es el bloque que estoy queriendo devolver. Pero son distintas formas de usar JSX que van a ir viendo, pueden encontrar en la documentación, o también el IDE les puede ayudar a marcar los errores y a corregirlos. El renderizado. React está pensado para poder ser usado tanto en aplicaciones web como en aplicaciones móviles nativas. Es por eso que React además existe una variante de React que se llama React Native, que permite construir aplicaciones nativas para los distintos celulares, para Android y para iOS. Es por eso que van a ver que la aplicación web importa el render de React DOM, ¿sí? Y es lo que nos permite a nosotros dibujar estos componentes en una página web. Y este es básicamente el ejemplo, un ejemplo de cómo hacerlo, que es, yo tengo la aplicación que extiende React, que es un componente básico, ¿sí? Y digo renderizame este componente en el identificador app. Si se fijan, si van al index de la caja que tienen, está básicamente haciendo eso, ¿sí? Importa React DOM de esta forma y dice React DOM renderiza la aplicación dentro de el elemento que tiene como identificador root. Hay una particularidad extra que es que usa el React Strict Mode. Esto es para desarrollo, permite detectar errores antes de que llegara a producción y no afecta a la producción. Pero bien, esa es la parte de renderizado. Después tenemos cómo usar CSS en React. A la hora de incorporar CSS existen distintas opciones. La tradicional es tener un archivo global CSS tradicional e incorporar el index en el index HTML. Otra opción es utilizar CSS en JavaScript, y ahí les dejo un link para que lo investiguen si quieren, o usar el Webpack Import, que es lo que está usando la aplicación que creamos por defecto, que viene creada por defecto, que básicamente lo que hace es importar un estilo acá y usarlo, ¿sí? Si se fijan, acá yo tengo en la aplicación, ¿sí? Tengo un app CSS, ¿sí? Que es este que está acá, y acá por ejemplo este texto está en blanco, ¿sí? Si yo agarro y vengo acá y digo que el texto sea rojo, automáticamente eso cambia, ¿sí? Quiere decir que este es el estilo que está usando en este momento, ¿sí? Pero bien, es una forma. También se puede
fácilmente incorporar Bootstrap, por ejemplo, o cualquier otra librería de estilos, framework de estilos. Por ejemplo, lo podemos hacer a partir de incorporar Bootstrap como dependencia a nuestro proyecto. Para eso lo que hacemos es ejecutar una nueva terminal y correr el comando npm install bootstrap. Eso lo que va a hacer es agregarnos esa dependencia a nuestro package.json, va a cargar la librería y nos va a permitir usarla, y para usarla lo que tenemos que hacer es simplemente importar el CSS en el componente o los componentes que queramos que lo usen. En particular yo lo puedo hacer acá en app, ¿sí? Y a partir de que lo cargo, fíjense que ya me cambió el estilo, ¿sí?, de esta página. Incluso más puedo utilizar este display 1, que es un estilo de Bootstrap, para que lo dibuje de manera más grande a este H1. Fíjense que yo lo agrego y automáticamente ya cambia el tamaño del texto, ¿sí? Pero bueno, esta es una forma de agregar Bootstrap a nuestra aplicación en React de una manera muy sencilla. Propiedades. Propiedades son la forma de pasar información de un componente padre a un componente hijo. Básicamente lo que yo puedo hacer es, cuando uso el elemento, le agrego la propiedad, por ejemplo nombre en este caso, con un valor, y el componente la puede utilizar yéndola a buscar a this.props. y el nombre de la propiedad que quiero usar. Veamos cómo funciona esto propiamente dicho. Yo puedo acá directamente usar, ¿sí?, en vez de la variable que tengo definida, puedo usar directamente this.props. Entonces, en vez de usar esto, lo modifico para que use props, y ahora ya en este momento, como no existe, queda vacío. Pero si yo voy al uso y acá le indico que el nombre es Yao, ahora acá aparece, ¿sí?, el nombre. Yo estoy pasando desde acá el nombre como propiedad al componente, y el componente lo usa para renderizarse. ¿Sí? Esta es una forma de pasar información de un componente padre a un componente hijo, las propiedades. Después tenemos componentes funcionales. Los componentes funcionales son más compactos y no tienen estado. Entonces tienen menos código, como dije recién, no tienen estado. Evitan un problema con el this, que probablemente se topen, que fíjense que yo acá en este componente usé this.props, es porque estoy usando al estado de a las propiedades de este componente, pero puede que después vean que el this no exista o les parezca como es indefinido. Es un problema que probablemente se topen, que los componentes funcionales no lo tienen. Son más fáciles de entender y también son más fáciles de testear. Veamos cómo podemos reemplazar estas dos. Son dos formas alternativas de definir un componente funcional. Una es como la función, tal cual, función saludo, que recibe las propiedades por parámetro y devuelve, ¿sí?, el hola mundo. Otra opción es definirlo como una variable, que es una función, ¿sí?, una función arrow, que se llama, que recibe las propiedades y devuelve el HTML, ¿sí? Son dos formas alternativas. Fíjense que las podemos probar. Yo puedo agarrar y reemplazar esto por esto, y debería funcionar igual, exactamente, funciona igual. La única diferencia es que acá no tiene eso, pero yo lo agrego y ya está. O puedo incluso probar esto también y funciona de la misma forma, ¿sí? Sigue funcionando igual. Hola. Cualquiera de estas tres opciones son análogas. La diferencia es que este directamente usa props.nombre cuando este usa this.props.nombre, ¿sí? Bien. Manejo de eventos. El manejo de eventos en React es similar al de JavaScript, con algunas diferencias, como por ejemplo que los nombres de los eventos usan camel case, que JSX usa funciones en vez de strings a la hora de definirlos, y que se usan unas cosas que se llaman synthetic events, que
es como un wrapper de los eventos nativos de JavaScript. Pero básicamente podemos agregar un botón que tiene un onClick que llama la función manejar evento de esta forma, ¿sí? Fíjense que vamos a volver a este ejemplo. Acá vamos a devolver así. Sí. Ahí tengo return, me dice que no tengo definido la función evento. Puedo definir la función acá, ¿sí? Y que haga por ejemplo, ¿sí? Entonces acá tengo el botón que dice mostrar resultados, que captura el evento click, y cuando se haga clic se maneja el evento, y obviamente este evento muy sencillo hace una alerta indicando que hicimos clic. Y si yo aprieto acá, aparece alerta que me dice que hice clic, ¿sí? Una alternativa que yo puedo tener acá es ejecutar esto de esta forma y decir con una función arrow y en este caso decir this.manejador eventos, y entonces estoy diciendo que el manejador de eventos es este que está acá, y es una función arrow y funciona de la misma forma, ¿sí? Son dos formas alternativas de hacer lo mismo, con la diferencia de que yo desde aquí dentro puedo acceder al dis, que de la otra forma no lo podría hacer porque estaba fuera de la clase. Entonces el dis no iba a ser este dis, y eso van a ver cómo nos afecta en los siguientes slides. Ahora bien, esto es cómo manejar eventos. Y ahora viene la parte de estado, que es probablemente la parte más interesante de React, que es el estado. Es un componente, es lo que determina cómo se dibuja y cómo se comporta dicho componente. Se declara un estado inicial al momento de la construcción y luego se modifica a través del método setState, y cuando el estado se cambia se vuelve a dibujar el HTML, el markup, con el método render, y todo esto React lo hace de manera eficiente. Entonces modifiquemos nuestro componente saludo para que tenga estado. Fíjense que hay dos formas de hacerlo. Una es agregando en el constructor la inicialización del estado, ¿sí? Recibe como parámetro las propiedades, las pasa al padre y después setea el estado con un objeto que tiene nombre y un valor. O también puedo definirlo de esta forma, sin definir un constructor, sino simplemente definiendo la parte de estado, ¿sí? Y después usándolo. Fíjense que yo lo que voy a hacer es usar esta segunda opción. Defino el estado, ¿sí? Aquí, en este caso, y reemplazo esto por esto. En este caso, en vez de decir props, es this.state, punto nombre, ¿sí? Y esto funciona, ¿sí? Yo tengo me sigue funcionando, el estado tiene nombre y lo muestra de esta forma. Bien, ahora bien, si yo quiero modificar ese estado,
tengo que llamar al setState y para poder modificarlo. Entonces una forma es distState y pasarle el nuevo estado completo. Otra alternativa es esta forma, que es una función que recibe un estado y unas propiedades y devuelve un nuevo estado. ¿Sí? Esto sirve para si uno quiere hacer algo como este caso, que es modificar el estado en base al estado actual. ¿Sí? Y esto es lo mismo que vimos antes, escrito de otra forma. Ahora bien, veamos el caso sencillo nuestro, de solo queremos, por ejemplo, apretar un botón y que aparezca este estado. Para eso yo voy a hacer un div que tenga dentro eso y el botón, ¿sí? Para poder capturar este evento, y en este caso yo lo que quiero es modificar el nombre, y en este caso lo que quiero que haga es un this.setState de nombre, va a ser yao más algo random, que puede ser por ejemplo la llamada a esto a un valor random, ¿sí? Entonces de esta forma, cuando yo haga clic, se va a llamar a este método que va a setear como nombre yao más un número random. Entonces esto debería, como ven, cambia el estado, hola yao y un número random, y si lo aprieto muchas veces siempre me está dando un número random entre 0 y 1, que es lo que da la función matRandom. Pero bueno, acá estamos viendo un ejemplo muy sencillo de cómo modificar el estado, y cómo yo hago clic en este botón, lo que hago es setea el estado y solo React después modifica la página reflejando ese nuevo estado. Y esta es la magia de React. Después, para mostrar múltiples elementos de una lista en React se puede utilizar los seteadores existentes en JavaScript, cualquiera. En particular recomiendan map porque es muy declarativo, y los elementos de un arreglo a mostrar deben incluir la propiedad key, que ahora vamos a ver a continuación cómo hacerlo, y eso lo que permite a React es después renderizarlos, refrescarlos cuando corresponda de manera más eficiente. Por ejemplo, si yo quiero listar una lista de números, ¿sí? Lo puedo hacer de esta forma. Yo tengo los números acá en un arreglo y lo que hago es sobre los números hago itero y mapeo, convierto el número en la lista con la clave única y el valor que quiero mostrar, ¿sí? Esto lo podemos ver fácilmente si quieren aquí. Yo puedo hacer esto así. En vez de poner el botón, puedo dibujar acá, por ejemplo, puedo ver acá el listado, ¿sí? Y ahí aparecen los 5 elementos de la lista. O si quiero, en el caso tengo un objeto y quiero mostrar todos los valores clave valor, todos los values de ese objeto, puedo iterar sobre las claves de ese objeto y convertir dicha clave en, de vuelta, un LI que muestre como clave única ese key y los datos a mostrar. Entonces yo, por ejemplo, puedo reemplazar nuevamente esto por este nuevo, y ahora aparece el value 1, value 2 y value 3. En fin, estos son dos formas de iterar sobre listas o claves, que es algo probablemente muy común que ocurra si quieren mostrar varios elementos que provengan de una base de datos. En lo que es persistencia, el estado en React, obviamente la persistencia del estado de React no es parte del framework, sino que es algo que debe incorporarse utilizando librerías externas. Existen diversas alternativas y depende de cada uno del contexto y la tipo de aplicación que uno quiera realizar. Una opción es usar una API REST, ya sea para traer información o para grabarla. Otra opción es usar local storage, si nosotros no queremos que persista
más que en el navegador. Podemos usar local storage para almacenar cierta información, o también hay otras alternativas, como por ejemplo Firebase, que permite sincronizar el estado de una aplicación en React con una base de datos en Firebase. Bien, veamos por ejemplo si yo quiero hacer persistencia con una API REST. En este caso quiero traer información para visualizar a través de una API REST. Eso lo podemos hacer a través de el component mount. Es un método que se implementa en un componente y se ejecuta únicamente cuando se crea ese componente, cuando se monta ese componente. En ese momento lo que podemos hacer es cargar la información desde la fuente externa y actualizar nuestro estado, que debería haber sido inicializado con un valor vacío, y cuando lo renderizamos considerar esos dos estados. Pero bien, veamos cómo funciona esto. Vamos a copiar esto que está acá y vamos a reemplazar, o mejor dicho, vamos a incorporar esta función aquí, ¿sí? Fíjense que lo que hace esto es, va a esta URL, que es del proyecto anterior, donde yo tengo una lista de fallos, y ante el resultado lo convierte a JSON, y si todo anduvo bien, lo setea en el estado como que fue cargado en verdadero, y estos son los ítems que yo cargo. Entonces mi estado tiene ahora un isLoaded, que cargo inicialmente en false. Tiene además un items, que inicialmente son nulos. Y si falla, tiene un error, ¿sí?, que también inicialmente va a ser en nulo. ¿Está bien? Entonces esto básicamente lo que hace es, va a buscar la información y actualiza este estado que inicialmente es nulo con la información que trajo desde la API. Ahora tengo que renderizar eso, mostrarlo. Entonces mi componente va a utilizar esta lógica que está acá, que básicamente lo que dice es, si hubo error, mostrar el error. Si no, si todavía no lo cargaste, muestra que estás cargando, y si lo pudiste cargar, dibuja, lista lo que trajiste. En este caso yo estoy listando simplemente una parte, un dato que es la carátula, ¿sí? Entonces yo de esta forma puedo actualizar el render este que está acá, copiar todo el render, así, y automáticamente fíjense que pasó de loading a dibujar toda la información, ¿sí? Si yo cambio carátula por ejemplo tema, que es otro campo que existe, de vuelta carga loading y trajo la información y me muestra la nueva información. Y si yo pongo una URL incorrecta que no existe, carga y me dice error, porque lo que devuelve no es JSON, entonces falla. Pero bueno, acá vemos un ejemplo muy sencillito de cómo traer información desde una API REST y actualizar el estado, y como con eso solo, después cuando yo el renderizado considera los estados posibles, solo actualiza. Incluso yo después podría acá, si quiero, tener funciones que a partir de una interacción del usuario modifiquen. Por ejemplo, yo quiero filtrar información en esta vista, entonces una acción del usuario puede cargar un filtro, eso generaría un nuevo requerimiento en el cliente, en la API, y ante la respuesta, simplemente actualizando los ítems, solo esto se reflejaría y mostraría lo que tiene que mostrar. Esta es una parte muy interesante de cómo manejarse en React. Pero bueno, después tenemos la parte de persistencia en local storage, que es bastante sencilla. Cuando se monta el componente, yo voy a buscar local storage a ver si existe algo ya guardado con el nombre que tengo guardado, o en este caso pedido, y si está, lo que hago es actualizo el estado indicándole que el pedido es este que está acá. Recuerden que local storage guarda strings, con lo cual hay que parsearlo, el string, y convertirlo a JSON. Y lo mismo, cada vez que se actualice el estado, yo puedo con setItem, localStorage.setItem, actualizar el estado, esa información en el local storage, siempre haciendo un stringify para que el estado se convierta, ¿sí?, y se guarde de manera correcta en local storage. Y por último, podemos ver una alternativa muy sencilla, pero a la vez muy poderosa, que es cómo sincronizar nuestro estado con
Firebase. Esto es utilizando un plugin o una librería, ¿sí? Que está desarrollada por una persona. Está el link más arriba y pueden ver que con poco, esto y una cosa más, básicamente indican que quieren sincronizar la base de estado en un determinado datos, y eso automáticamente graba, persiste y permite mantener los cambios, ese estado de manera persistente, no solo en local storage, sino que acceder a esos cambios desde distintos browsers. Pero bueno, eso es por ahí escapa lo que es el proyecto de la materia, con lo cual no vamos a ahondar mucho más en eso. Y esto es lo que queríamos ver para este video.